El ejercicio del periodismo es por su propia naturaleza riesgoso. Informar y denunciar no es un oficio que de ordinario tenga la bendición de los muchas veces intolerantes resortes del poder. En la República Dominicana ha habido épocas de oscurantismos en donde las plumas han sido cercenadas o mutiladas de la mano de la sangre derramada por aquellos que se atrevieron a desafiar las arrogancias de los que gobiernan y pagaron con sus vidas o su libertad esa decisión. Joaquín Balaguer y sus 12 años de mandato son un ejemplo histórico de lo que significó ser periodista en medio de una dictadura ilustrada. Costó de todo, desde el principio para mí fue muy duro porque hay un video que circula por ahí que recoge una parte de un incidente que yo tuve con Joaquín Balaguer en el Palacio Nacional el 1 de julio del 68, cuando yo tenía 6 meses de ejercicio periodístico. Y un año y pico después me pusieron la bomba en el auto, ¿verdad? Que eso aparece también en el video de Fortunato, aparece cuando me volaron el auto. Y un poco después me intentaron volar la cabeza, yo sobreviví. El auto, yo siempre creí desde el primer momento que fue una bomba de intimidación. Si me hubieran querido matar, me matan anoche cuando yo lo paré ahí. Es una bomba de intimidación. Yo comencé el ejercicio del periodismo en 5 de noviembre de 1966, 4 meses y pico después de que se instaló en el gobierno Joaquín Balaguer. Época de posguerra, época de exterminio del izquierdismo y de exterminio que se extendió también a toda forma de oposición política al régimen de Balaguer. Fue un periodismo desde el principio marcado por la necesidad de decir lo que estaba pasando, de informarle a la gente las cosas que sucedían, cosas que no toda la prensa hacía. Desde el mismo año 1966, en el que Balaguer asume el poder tras unas elecciones post-Revolución de Abril, la prensa, como ahora, se dividió entre los que se plegaron al despotismo y los que denunciaron con vehemencia sus crímenes. Cuando Molina Morillo funda el Nacional, es la contrapartida de el quedarse callado a hablar la verdad. Eso era lo que hacía el Caribe y el Listín. Mientras que el Nacional publicaba lo que estaba pasando en el país. Toda la gente a quien perseguían, toda la gente a quien golpeaban, toda la gente a quien deportaban, toda la gente que se asilaba, toda la gente a quien asesinaban, toda la gente a que desaparecían, todas las barbaridades contra el estudiantado, todas las barbaridades contra los campesinos, todas las barbaridades contra los obreros. Eso era de lo que se ocupaba, porque era lo que acontecía a diario. En San Francisco de Macorís, como en todo el país, la represión en contra de los periodistas se hacía cada vez con más crudeza e impunidad. La banda Colorá operaba bajo el amparo oficial y la libertad de prensa era ahogada en sangre. Había una huelga, hubo toma de la ciudad, totalmente, al extremo de que mi papá trabajaba de aquel lado de la avenida Libertad. Y el que estaba de aquel lado desde las 6 de la tarde se quedaba porque había toque de queda. No podía cruzar. En ese año, en ese momento, hubo allanamiento casi en todas las casas de San Francisco de Macorís. Y también hubo matanza. Yo recuerdo que Domingo de Jesús, corresponsal de Radio Comercial y del Nacional, va a las 5 de la mañana y me toca la puerta. Y cuando dice, mira, hay varios muertos. Yo cojo mi cámara, caminé para salir de la ciudad bastante tiempo y logré llegar a la capital y traer las fotos, traer la cámara. Y fueron fotos de primera página en última hora. El comandante de la plaza salió a buscarme, se llevaron inclusive a mi papá preso. Y yo tuve que entonces refugiarme aquí en la capital. Yo tuve que pasar un tiempo oculta, como 6 meses en una casa, porque el comandante decía, Paulino Reyes de León, que no había sitio donde yo no me escondiera, que él no me encontrara. Francisco Calderón Hernández, reputado periodista franco-macorizano, vivió en carne propia los rigores de su oficio en el balaguerato y tiene muy claras las cuentas de los muertos. La realidad es bastante cruda, pues
ese gobierno que abarcó el periodo de 1966 a 1978, en sí fue una dictadura. Y en el caso específico de lo que es el periodismo de hoy, es el producto, es la consecuencia de la sangre que derramaron aquellos periodistas en esa época. Esa investigación que hizo Solano desmintió la especie de que durante los 12 años de Balaguer eran 4 los periodistas que habían sido asesinados, fueron 8. Trágicas estadísticas corroboradas y puestas en evidencia por el exhaustivo trabajo de investigación realizado por la periodista Patricia Solano y mostrado para memoria de todos en la exposición La prensa en los 12 años de Balaguer. Un recuento gráfico de esa época oscura donde murieron por balas del gobierno o de sus protegidos Frank Cruz Vergés, Plinio García Vargas, Guido Gil, Orlando Martínez Corporal, Orlando Martínez Howley, José Enrique Piera Puy, Abraham Rodríguez y Gregorio García Castro. Después de que fue aniquilada la guerrilla, entonces asesinan a Goyito García Castro. Eso fue un golpe muy fuerte, porque aunque nunca trabajamos junto con él, pero éramos amigos. Yo lo había trasladado, él estaba escondido días antes y yo lo trasladé de un lugar a otro. Yo lo llevé de un apartamento donde él estaba cerca de la UAS a una casa por donde está ahora el INVI, pero eso era campo. ¿Él estaba amenazado? Claro, lo estaban amenazando de muerte. 8, incluyendo el padre de Nuria Piera, que se hablaba de que había sido la izquierda que lo había asesinado porque él en sus escritos criticaba a la izquierda, se oponía a la izquierda. Y Nuria Piera en un trabajo de investigación determinó que fue un crimen de Estado que se cometió para culpar a la izquierda de ese asesinato. Eso lo dijo Patricia durante la apertura de esta actividad. En el caso específico nuestro, fuimos vejados. Después de ser baleados, nos torturaron en las oficinas del G2 del Ejército, que en ese tiempo operaban en el frente de la Fortaleza Duarte. Primero nos llevaron, después de heridos, nos obligaron a desnudarnos, nos trancaron en una celda solitaria totalmente oscura. Media hora después nos piden que me vistan, nos sacan al frente, donde un capitán de apellido Berroa comienza una especie de interrogatorio, una paliza, que desmembraron 2 dientes, la nariz, prácticamente una situación que no tenía sentido de ser, porque en ese tiempo los militares y policías tenían su vinculación política con el gobierno de facto de la dictadura. En los cuarteles había letreros que establecían que el comunista es tu peor enemigo. En todos los recintos policiales y militares estaban esos letreros. Y eso quedó suprimido, eliminado, cuando terminó esa dictadura en el 78 con el gobierno de Antonio Guzmán, que vía Congreso decretó una amnistía para la decena de presos políticos, el retorno de los exiliados, etcétera, etcétera. Y la despolitización de las Fuerzas Armadas. Esos militares directamente vinculados con la política fueron puestos en retiro. A todo esto, la propia dictadura balaguerista se ufanaba y usaba como instrumento de propaganda los resquicios por donde entraba algo de oxígeno a la asfixiada democracia nacional. Los periódicos eran posiciones más conservadoras, en el fondo eran más cercanos a Balaguer que a la oposición política, tanto la Dirección del Caribe como la del Listín Diario. Quedaba el Nacional, que era el periódico crítico y donde se concentraban los periodistas más críticos de la época. Y se puede decir que recogía en términos general lo que era la oposición a la cuasi dictadura de Balaguer, porque era casi una dictadura. Para entender un poco eso,
hay que recordarle a la gente o decirle a los que no estuvieron en esa época que hubo un momento en que el único espacio que diferenciaba al gobierno de Balaguer de la dictadura de Trujillo, el único espacio claramente diferenciado era que nosotros mantuvimos una cierta libertad de información. En los periódicos había alguna, pero sobre todo en la radio. Y Balaguer mismo lo usaba. Él, cuando lo acusaban de encabezar un gobierno dictatorial, él decía: pero ustedes no ven los periódicos, no oyen la radio, todas las cosas que se le dicen al gobierno, decía Balaguer, y enfatizaba siempre eso. Y era verdad, pero ¿qué había? Mira las limitaciones que había. Habían cientos de presos políticos, miles de exiliados, mataban gente a cualquier hora, en cualquier avenida, por razones políticas. No había libertad sindical, no había libertad de manifestaciones políticas, no había, el gobierno tenía, Balaguer tenía el control de todos los poderes, del Congreso, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, nombraba oficiales militares de jueces. O sea, eso era una dictadura. La única diferencia era que nosotros podíamos por radio transmitir y opinar, y opinábamos críticamente del gobierno. Calderón Hernández, sin embargo, no se ilusiona exageradamente con los cambios. Aunque reconoce evidentes avances entre los 12 años y la situación actual, no le pasan desapercibidos las sutiles transformaciones desde los gobiernos para lograr con otros métodos lo que Balaguer impuso con crímenes y muerte. La libertad de prensa se podría decir que existe, pero con una diferencia de que los principios éticos que a rajatabla en nuestros inicios y todavía nosotros seguimos como un sacerdocio, muchas veces se ven cercenados por el poder económico, por el dinero. Y eso nosotros entendemos que las universidades, las instituciones, tienen que trabajar con los estudiantes de comunicación. Por eso está esta exposición, para que los estudiantes de comunicación vean, comprendan que la libertad que hoy se está viviendo ha sido el producto de sangre, ha sido el producto de persecuciones, de represión, de tortura, de una serie de elementos que han dado su fruto, pero el poder económico, como dijimos anteriormente, desdice también mucho de esa libertad de prensa, porque cuando le pagan a un comunicador para que no diga esto o para que diga aquello, pues en ese contexto ese comunicador está respetando no solamente su ética, sino también respetando al pueblo dominicano, que confía en una persona para que le transmita fielmente una información o un enfoque analítico. Queda en manos de las actuales generaciones de periodistas y comunicadores el no permitir el coartamiento represivo o sugestivo de la opinión y de la información. Hay que estar claros que donde antes hubo balas y palos para matar, hoy hay compras de conciencias por dinero, tráfico de influencias para callar voces molestosas y empresarios de la comunicación aliados a la corrupción y siempre prestos a intentar cubrir los desmanes del poder.